Hola hermanos, el día de hoy, 13 de junio del 2020, es sí, sábado de la 10ª semana del tiempo durante el año, del tiempo ordinario. Terminamos esta 10ª semana con gratitud, pero hoy es día de un santo de altos quilates. Fernando Martins de Buñoes Etaveira Acevedo. Nadie lo conoce por ese nombre, nadie, pero así fue bautizado. Fernando Martín, así se llamaba. San Antonio de Padua. Bueno, y entremos en el problema. San Antonio de Lisboa, porque él nace en Lisboa, eso sí es otro problema, fíjense. Algunos dicen que en 1191, otros que en 1195, o sea, realmente no lo sabemos con exactitud. Era de buena familia, Fernando, era una familia un poco acomodada. Él quería estudiar, eso era lo que quería, y entonces entró con los agustinos, con la orden de los agustinos, estudió en Coimbra y estudió Sagrada Escritura, teología, o sea, vamos, y era una persona sumamente inteligente. Estando en Coimbra, se supone en el año 1220, llevaron los restos de 5 frailes franciscanos, 3 de ellos eran sacerdotes, que habían sido martirizados en Marruecos. Y eso le golpeó el alma, eso lo cambió por completo. Y entonces resulta ser que decidió hacerse franciscano. Y ahí se cambió el nombre, porque en el lugar donde él estaba había una devoción muy grande a San Antonio Abad. Y por eso, fíjense, su primera decisión fue irse al desierto. Es decir, él lo que quería era irse a Marruecos. Es la misma historia, ¿no? Que habían seguido aquellos otros 5 franciscanos. Pero pues el barco en el Mediterráneo la pasó mal, llegó a Sicilia. Imagínense ustedes, Marruecos a terminar en Sicilia. Y estando en Sicilia se enteró de que había uno de esos famosos capítulos generales, llamémosles así, de los franciscanos. Se le conoce como los capítulos de las esteras, así se le llama porque, oigan, una cantidad de más de 5.000 frailes que estaban ahí junto con San Francisco de Asís. Y dormían en esteras, dormían ahí prácticamente a ras de suelo. Y ahí conoció entonces a San Francisco de Asís, para que vean ustedes lo interesante de la vida de este hombre. Y bueno, pidió ser asociado a los franciscanos del norte de Italia y lo mandan ahí sencillamente a un pequeño conventito, de hecho una ermita, y empieza el hombre a predicar. Por Dios, eso impactó inmediatamente. Por eso es doctor de la iglesia, ¿no? Pero además un teólogo de primerísima categoría, pues un predicador insigne, o sea, para que cantidad de milagros que se le atribuyen a San Antonio de Padua. Y andaba moviéndose por todas partes, sobre todo en el norte de Italia y también en el sur de Francia, porque resulta ser que en ese tiempo estaba la herejía cátara y entonces San Francisco de hecho le encomendó esa tarea de vigilar, de trabajar en medio de los herejes para volverlos a la iglesia católica. Y bueno, y en esas correrías le dio hidropesia y entonces pues se enfermó mucho y camino a Padua murió. De hecho murió en el convento de las Clarisas, no alcanzó a llegar a Padua y murió. Murió jovencísimo, si se ponen a pensarlo, porque vamos, él muere en 1531, o sea, que tengan, dependiendo, ¿no? Si nació en 1191, entonces tenía 40 años, pues, pero la gente calcula que era entre 35 y 36 años lo que tenía. Es el segundo santo, perdón, sí, en haber sido canonizado lo más rápido posible, porque en el caso de él fue canonizado rapidísimo. Hagan de cuenta, si muere un 13 de junio de 1500, perdón, de 1231, ya para mayo de 1232 ya había sido canonizado, para ni siquiera un año, y ya había sido canonizado. Vamos, que se trata de un personaje extraordinario, ya les digo la devoción. Lo que pasa es que a veces se cae en algunas ciertas locuras, ¿no? En torno a los milagros de San Antonio y se le atribuyen cosas que, vamos, que rayan más en lo legendario. Es un extraordinario predicador, un extraordinario teólogo. De hecho, San Francisco le encomendó, fíjense, la formación de los frailes. Se dio cuenta de que Antonio tenía esas cualidades. Y claro, su devoción se ha extendido por todas partes, por todas partes. Al final les voy a invitar a que hagamos una oración de esas lindas que se hace en torno a él. Bueno, les comento, yo hoy tengo un problema de conciencia un poco delicado. A ver, resulta ser que uno de los sectores de mi parroquia, una de las capillas, está bajo la advocación de San Antonio de Padua, el sector de la Joya, así se llama por la colonia donde queda este templito. Entonces, allá tenemos que celebrarlo como solemnidad porque es el santo patrono. Hemos hecho la novena, de hecho, a nivel parroquial. Ahora bien, no son las mismas lecturas del sábado de la 10ª semana del tiempo durante el año. He decidido que la meditación que voy a hacer es sobre esas lecturas, porque la mayoría de ustedes va a escuchar esas.
va a seguir esas. Y entonces prefiero hacer esto porque la memoria, insisto, no es memoria obligatoria, pero no está obligando a que cambiemos las lecturas. Entonces, entramos. Además es muy linda la primera lectura. Bueno, las dos son preciosas, pero la primera es la vocación de Eliseo. Primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículos del 19 al 21. Por aquel entonces Elías partió luego y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando. Delante de él trabajaban 12 yuntas de bueyes, y él trabajaba con la última. Elías pasó junto a él y le echó encima su manto. Entonces Eliseo abandonó sus bueyes, corrió detrás de Elías y le dijo: déjame dar a mis padres el beso de despedida y te seguiré. Elías le contestó: ve y vuelve, porque bien sabes lo que ha hecho el Señor contigo. Se fue Eliseo, se llevó los 2 bueyes de la yunta, los sacrificó, asó la carne en la hoguera que hizo con la madera del arado y la repartió a su gente para que se la comieran. Luego se levantó, siguió a Elías y se puso a su servicio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Semejante acto de desprendimiento. Miren, el hecho de que diga que había 12 yuntas de buey, oígame, era un hacendado el Eliseo, ¿eh? O sea, y él llevaba la última, pues sí, como él era el jefe, como él era el dueño, entonces él llevaba la última yunta de bueyes. Pues él iba sencillamente repasando por donde iban los trabajadores, sus jornaleros, y lo entrega todo. Sencillamente le dio el beso de despedida a sus padres, y vámonos. Es radical lo que hace, ¿no? Mata a los bueyes, los sacrifica, pues, y los reparte en comida. Y con la madera del arado, o sea, hizo la hoguera. O sea, realmente es un acto. Bueno, el Señor nos está echando el manto a nosotros en este momento. Nos está haciendo reflexionar mucho sobre cuáles son nuestras prioridades, cómo anda nuestra vocación, que si estamos viviendo en el seguimiento del Señor. Eliseo sigue a Elías y nosotros estamos siguiendo al Maestro, o lo estamos siguiendo cargando con todas nuestras yuntas, cargando con todos nuestros bueyes, en el caso de algunos de nosotros, empezando por el suscrito, cargando nuestros burros por terco. O sea, sí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues realmente estamos caminando en pos del Señor. La radicalidad se manifiesta también en el Evangelio de hoy. Mateo, capítulo 5, versículo del 33 al 37. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: han oído ustedes que se dijo a los antiguos: no jurarás en falso y le cumplirás al Señor lo que le hayas prometido con juramento. Pero yo les digo, no juren de ninguna manera, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es donde Él pone los pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro uno solo de tus cabellos. Digan simplemente sí cuando es sí y no cuando es no. Lo que se diga además viene del maligno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, vamos, en tiempos del Señor Jesús no se conocían los tintes de pelo, los tintes de cabello, no se conocían. Pero eso de que si podemos hacer, ustedes no tienen idea de las locuras que miro, porque hoy en este confinamiento en el que hemos estado viendo, están apareciendo los colores de cabello de algunas personas, sobre todo de las mujeres, que de repente las pobres están, y también los varones no se quedan atrás. Pero digo, o sea que, pues claro, como no hay tintes, no se pueden ir a los salones de belleza, entonces empiezan a aparecer las canas que tenían escondidas allá por el fondo. Bueno, en fin, vamos, dejando de lado la broma, es una cosa simpática que nos pasa de una manera, vamos, yo me río de esto, yo pensar en teñirme el pelo, ¿para qué? Pues no tiene ningún sentido en ningún momento, pero es parte del asunto. Ahora, a donde quiere llegar el Señor es a esto. Vamos, es sí cuando es sí, no cuando es no. Lo demás es del diablo. Cuando usted empieza a justificarse, cuando usted empieza a explicarse, cuidado, cuidado, porque no, y cuesta, ¿no? A veces es por nuestros mismos errores. Se los digo de corazón, se los confieso, que muchas veces yo me miro en esa misma situación, no sé por qué, tal vez de cuando era pequeño, no lo sé, realmente estoy aquí queriendo explicarme. A mí me daba también, no, yo te juro que no es así. Y después me he quedado, ¿qué necesidad tiene uno de esto? O sea, piénsenlo, no solo por el mandamiento, no solo por el hecho de que lo que está diciendo Jesús, sino la necesidad. O sea, cuando uno viene y dice eso, mira, no, hombre, te juro que eso no es así, automáticamente usted está quitándole valor a la fuerza de la verdad, a la fuerza de la verdad. Pues sí, cuando es sí, no, cuando es no, pues que no te crean, pues problema de ellos, pero lo nuestro es vivir en la rectitud de decir las cosas como son. Cuando empezar, miren, la mentira tiene patas cortas, dice el refrán, ¿no? O sea, claro, no llega lejos. Mientras que el que siempre dice la verdad, el que siempre es sí cuando es sí, no cuando es no, no tiene por qué andar teniendo miedo de que algún día lo descubran en qué si siempre ha hecho lo que es correcto.
el fondo el Señor nos está invitando a esa transparencia y a esa, ¿cómo le llamémosle? A esa manera limpia, pura de actuar, de vivir, de ser. O sea que eso es lo que tenemos que aspirar. Por eso nos pone la perspectiva linda. No jures por tu cabeza. O sea, no jures por nada que no te perteneces. No te perteneces y nada te pertenece como para andar poniéndolo de testigo. Nada. Tú vives de tal manera que tus actitudes y tu rectitud valgan como le valían a San Antonio de Padua. Hagamos la oración que les propongo. Es muy cortita, pero vale, es muy bonita y vale la pena. Ampárame en esta hora, oh San Antonio amado. Bajo tu acción bienhechora, halle alivio el desgraciado. El enfermo, el desvalido y el que en la cárcel se ve, son por ti favorecidos cuando te invocan con fe. Yo con toda confianza te invoco en esta ocasión y vivo con la esperanza de obtener tu protección. Amén. Pensé en lo del enfermo y el desvalido, pensando en tantos enfermos queridos, amigos. Ya les digo que cuando uno ya le va poniendo nombre y apellido a los enfermos de COVID, ya la cosa cambia. Es lógico, somos humanos. Claro que nos duele tanta muerte. Y a mí me ha dolido muchísimo la muerte de hermanos sacerdotes en distintas partes. Pero ya cuando uno se da cuenta, son parte de las personas que uno considera amigos, que ha compartido con ellos, que están enfermos. Gracias a Dios, hasta este momento que estoy grabando, ninguno de ellos ha fallecido producto de este COVID-19. Y ojalá que ninguno. Pero duele. Es complicado esto. Por eso tenemos que llamarnos a la fe. Que Dios les bendiga. Feliz domingo. Y que bajo la inspiración, bajo la intercesión de San Antonio de Padua, ustedes también puedan vivir una vida entregada en las manos del Señor.